Hola, ¿qué tal están ustedes hoy? Espero que se hayan portado bien. Bien, tal como les prometí, ahora vamos a hablar un poquito acerca de Jesús en cuanto a sus milagros. Y la pregunta entonces del tema sería, ¿por qué ejecutó Jesús milagros? Bien, para empezar, por favor, acompáñeme en su Biblia a leer Marcos o San Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. El Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42. Veamos este ejemplo de un milagro que es bien conocido por ustedes. Aquí se registra el relato de un hombre que tenía esa terrible enfermedad llamada lepra. Vamos a ver esta plática. Dice Marcos 1, del 40 al 42. Leamos juntos. Vino a él, o sea, a Jesús, un leproso rogándole. Hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. ¿Nota usted esto? Misericordia. Por eso ejecutaba milagros Jesús, tenía misericordia de los que padecían dolencias. Pero note esto muy interesante, que fue más allá, porque toda persona que tenía lepra, según la ley, no tenía que acercarse a nadie. Y peor, que una persona lo iba a tocar. Pero note que Jesús dice, lo tocó. Y le dijo, quiero que seas limpio. Y se limpió. Misericordia. Vamos a ver ahora otra escena que tenemos aquí en la Biblia. En Mateo 15, versículos 30 al 38. Capítulo 15 de San Mateo, o el Evangelio de Mateo, en los versículos 30 al 38. Ahí vemos otra escena muy interesante. Y vamos a imaginarnos la ternura que Jesús sintió para con la gente que se describe aquí. Mateo 15, 30 al 38. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Nota usted? Toda clase de dolencias curó. Esto llevémoslo en mente. Continuemos ahora en los versículos 32 al 38. Ahí mismo vamos a ver otra escena. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud.
Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Nota aquí también otra ternura que manifiesta Jesús, interesado en ellos porque no quería que se desmayaran en el camino porque no habían comido. Y ve también otro poder que tenía Jesús de alimentar a personas de la nada, por decirlo así, que son unos panecitos y unos pescaditos. Y comieron 4,000 varones, y más las mujeres y los niños que andaban ahí. Pero lo importante es la compasión que él manifestaba. ¿Ve? Es interesante, ¿verdad? Se compadecía de la gente que sufría y con gusto usaba los poderes que Dios le había dado para ayudar a las personas. ¿Notó usted que dijo? Me compadezco. Vamos a ver en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Abra su Biblia, por favor, ahora en Lucas, Evangelio de Lucas, o sea, Lucas capítulo 7, versos 11 al 17. En esta ocasión Jesús se encontró con una procesión fúnebre que salía de la ciudad de Naín. Vea lo que describe la Biblia en esa oportunidad. 7, 11 al 16. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había en ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Interesante, ¿verdad? ¿Nota otra vez aquí? Se compadeció de la viuda, sintió profundamente el dolor de ella, tuvo empatía, se puso en el lugar de ella. Único hijo, el único que le ayudaba en la manutención. Ahora imagínese cómo debió haberse sentido aquella madre. Si hubiera sido su caso, ¿cómo se hubiera sentido usted? Pues bien, las noticias acerca de este notable acontecimiento, como es lógico, ¿verdad?, se esparcieron por todas partes. Por eso es que no es de extrañar que en su tiempo Jesús hubiera sido tan bien conocido. Sin embargo, los milagros que ejecutó Jesús fueron solo de beneficio temporal. Las personas a quienes él curó volvieron a tener problemas físicos, dolencias. Y las personas a quienes resucitó murieron de nuevo. Entonces, notamos aquí, los milagros de Jesús no eran en ese momento una solución permanente. Estaban probando que Jesús era el enviado de Dios y que realmente él era el Hijo de Dios.
porque acuérdense, nadie creía en él, como el profeta que estaban esperando que Dios les iba a mandar. Entonces tuvo que hacer milagros, y ya vieron ustedes que ni aun con los milagros le creyeron, ¿verdad? Y hasta lo mataron. Bien, por otro lado, los milagros de Jesús probaron que con el poder de Dios todos los problemas humanos pueden ser resueltos. Por lo tanto, fueron una muestra respecto a lo que va a suceder en el futuro, en esta tierra convertida en un paraíso, la nueva tierra que le llama la Biblia. Y entonces estos milagros mostraron a escala pequeñita lo que va a suceder en toda la tierra, bajo ese reino de Dios que usted pide en el Padre Nuestro. Ahí, en ese tiempo, se va a alimentar a todos los hambrientos de la tierra, no solo unos 4,000 varones. Va a sanar a todos los enfermos y curaciones permanentes y de toda clase de dolencia. Y levantará la vida a los muertos también, como Él prometió en resurrección, buenos y malos. De manera que estas dolencias nunca más causarán desdicha, ni las enfermedades, ni la muerte, ni otras aflicciones. Esas van a ser curaciones permanentes. Qué gran bendición vamos a tener, ¿verdad? Si estamos ahí. Pues por eso ejecutó milagros Jesús. 2 razones. Primero, para demostrar que Él era el enviado de Dios, puesto que no creían en Él. Y la segunda es para que creyéramos de lo que va a ser capaz Él de hacer bajo el reino de Dios encargado a Él, el nuevo sistema de cosas. Bien, hablemos ahora de la vida de Jesús. Esta vida podría dividirse en 3 partes. La primera parte, podríamos decir que es una cantidad desconocida de años que Él pasó con su Padre ahí en el cielo, antes de llegar aquí a la tierra a ser humano. Tras esa vida de Él, de esa primera parte en el cielo, entonces tenemos la otra parte en donde se registra en la Biblia que Él vivió 33 años y medio que pasó aquí en la tierra después de haber nacido. Y de esa tenemos muchos conocimientos, ¿verdad? Y después la otra parte, que Él tiene vida de nuevo ahí en el cielo como persona de la región de los espíritus, persona espiritual. ¿Qué puesto ha ocupado en el cielo desde su resurrección? Veamos Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 31 al 33. Nota esta plática que ya hemos considerado del ángel Gabriel con María. Lucas 1, 31 al 33. Aquí nos da la idea de qué hizo Jesús ya después de su resurrección al ir al cielo. Ahí leemos: y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, ¿notaron? Él venía aquí a la tierra para recibir un reinado.
Entonces, esto es lo que le anunció el ángel, ¿verdad? A María, que iba a gobernar para siempre como rey, que su reinado no iba a haber fin. Recordemos también que durante su ministerio terrestre, él habló constantemente acerca del reino. Vimos también que él había dicho que para eso había venido, para dar a conocer las buenas nuevas del reino de Dios. Y enseñó a sus seguidores a orar, la oración que usted reza o ora, el Padre Nuestro, donde dice, venga tu reino, efectúese tu voluntad, como el cielo también sobre la tierra. Luego también en Mateo 6:33 instó a sus seguidores a seguir buscando primero el reino, que no se preocuparan por otras cosas. Eso era lo primordial. Bien, entonces, por su fidelidad mientras estuvo en la tierra, Jesús probó que era digno de ser rey de ese reino de Dios. Bien, lo tenemos que sube al cielo de nuevo después de 40 días de haber resucitado. ¿Qué pasó allá? Se le había ofrecido el reino, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿comenzó él a gobernar como rey tan pronto como regresó al cielo? Pues posiblemente no. No empezó a reinar inmediatamente. Dos razones. La primera es que si él estuviera en su reinado sobre nosotros, no existiría maldad aquí en la tierra. No existirían enfermos, ni cojos, ni ciegos, ni muerte. Eso se va a realizar cuando él esté reinando. La otra razón, que es menos visible para nosotros, es la que se registra en Salmo 110, 1 y 2. Leámoslo, por favor. Salmos 110, versos 1 y 2. Aquí el salmista, el rey David, explica algo interesante. Veamos qué nos dice. Salmo 110, versículos 1 y 2. Leemos. Y Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Entonces nota, vemos esto, interesante. Resucitó, triunfó por decirlo así, pero allá se fue a sentar en un trono pequeño, por decirlo así, al lado del trono de Jehová, a su derecha. Por eso muchos decimos ver el brazo derecho de alguien, de un mandamás. Y fíjese que también el discípulo Esteban, que murió apedrado, él tuvo esa visión y declaró que él había visto a Jesús sentado a la diestra de su Padre Celestial. Entonces Jehová le dice, espera ahí hasta que pongamos a tus enemigos como estrado para tus pies, o sea, el estrado de los pies de ellos en la tierra. O sea, hasta que limpiemos aquí el cielo de todos los enemigos que hay aquí, instigados por Satanás. Entonces, no empezó a reinar. Él cuando llegó allá, entonces esperó hasta que viniera el tiempo señalado, que llegara para limpiar de los cielos de esa influencia maligna, Satanás y sus ángeles que ahora conocemos como demonios. Como hemos visto en video anterior, los hechos muestran que esa guerra en el cielo aconteció cuando se cumplieron los tiempos señalados de los gentiles o de las naciones. Y vimos que desde el 607, la duración de esos tiempos terminó en 1914, ya de nuestros días. Y que Satanás entonces, muy furioso
puso en ayes a la tierra. Y así fue como se desató la Primera Guerra Mundial. Venía encolerizado ese señor, ¿verdad? Bueno, ahí se cumple parte del Salmo 110, 1 y 2. Limpiar de sus enemigos y los puso en la tierra al estrado de los pies de ellos. Entonces, ahora Jesucristo está cumpliendo la parte del versículo 2, que dice, ve sojuzgando en medio de tus enemigos. Él está sojuzgando, o sea, separando, por decirlo así, quién va a tener cualidad de oveja y quién de cualidad de cabra en medio de sus enemigos, porque aquí es donde están los enemigos ahora de Jesús en la tierra. Los demonios han revuelto la tierra y han conseguido para ellos, para Satanás, casi toda la tierra habitada. Luego en Apocalipsis nos mencionan, capítulo 19, que Jesús tiene una aguda espada larga para que hiera con ella a las naciones y los pastoreará con vara de hierro. Entonces, esto es lo que va a hacer pronto Jesucristo. Muy pronto Él y sus ángeles celestiales entrarán en acción para quitar de la tierra todos los gobiernos de la actualidad. ¿Recuerdan Daniel 2:44? Que lo leímos, ¿verdad? En aquel video, que Jesucristo iba a arrasar con todos estos reinos de la tierra para establecer su reino. O sea, eso es lo que está haciendo Él, mientras tanto, preparando ese terreno. Consecuentemente, entonces, para demostrar que somos dignos de protección durante esa destrucción venidera, tenemos que ejercer fe en Jesucristo. Vea que se nos recomienda en Juan 3:36. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Nota que se nos recomienda ahí. El que cree en el Hijo, o sea, en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, aquí nos demuestra entonces que en este sojuzgamiento que está haciendo Jesucristo, está viendo quiénes van a ser dignos de esa protección en la destrucción de Armagedón. ¿Ve? Quienes ejercen fe y hacen la voluntad de Dios. Para eso entonces estar entre ese pueblo que Él separa como condición de ovejas, tenemos que llegar a ser discípulos de Jesús y someternos a Él como Rey Celestial nuestro. Y así cumplir esa parte de venga a nos tu reino. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer usted? Bueno, es retórica, ¿verdad? Cada quien. Gracias por su atención. En la próxima oportunidad, entonces, vamos a ver un poquito acerca de por qué estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí en la tierra? ¿Cómo llegamos aquí? Espero que me acompañen para esa semana. Y como de costumbre, ya saben, les demuestro mi amor, les queremos mucho y les deseo siempre todo lo mejor para ustedes. Pero que también se cuiden mucho porque los días que estamos viviendo son malos. Hasta pronto.